Escribimos como título inecuaciones lineales con una incógnita. Inecuaciones lineales con una incógnita. Inecuaciones lineales con una incógnita. Listo. Bueno, entonces estas inecuaciones lineales, nosotros ya sabemos colocar, bueno, ya sabemos pintar los intervalos, ¿cierto? Pero entonces una inecuación lineal va a ser muy parecida a lo que nosotros tenemos en ecuaciones, que es despejar una ecuación, pero en este caso pues vamos a tener los símbolos es de la desigualdad, o mayor o menor, ¿listo? Entonces una inecuación lineal puede ser como esta que voy a colocar, 10x mayor que 3, por ejemplo. Esa es una inecuación lineal, donde yo tengo que encontrar un valor de la, o un valor no, valores de la x, pero recuerden que para poder despejar, acá en este caso, pues, al despejar el valor de la x, yo me doy cuenta que está acompañada por el valor de 10, ¿cierto? Por el coeficiente 10. Ese coeficiente, pues, tiene que pasar a ambos lados. Si está multiplicando, debe pasar a ambos lados a dividir. Entonces, ¿qué significa? Este solamente es un ejemplo para que ya ahorita copiemos la definición. X es mayor que 3 y lo que estaba multiplicando, pues lo voy a pasar a dividir. ¿Qué significa? Que voy a encontrar un intervalo en donde X sea mayor que 3 décimos. Por favor, ustedes díganme, bueno, en este caso, Zaira, dime cómo quedaría ese intervalo, cómo pintaríamos ese intervalo. Si me están diciendo que son los X mayores que 3 décimos, ¿cómo lo colocaríamos en forma de intervalo? Perdón, profe. Pues paréntesis, paréntesis. Muy bien. X. No, acuérdate que estamos diciendo cuáles son esos valores que son mayores que 3 décimos. Ah. O sea, pongo un número mayor que 3 décimos. Pero es que no solamente hay uno, hay infinitos. Sí. Entonces, ¿cómo colocaría? Como ya sé que es abierto, entonces colocaría 3 décimos, coma, ¿qué? ¿Hasta dónde iría ese intervalo? ¿No sería hasta el infinito? Infinito. Eso, muy bien. A eso es a lo que me refiero. Que ahora en este caso, fíjense que estamos desarrollando como si fuera una ecuación, pero lo único que no tiene es el signo del igual. Por eso es que es diferente una inecuación a una ecuación, porque no tiene el signo del igual. Ustedes saben que cuando está el signo igual es una ecuación y solamente x puede tener un valor. Pero acá en este caso no, porque me están diciendo que los x son mayores que 3 décimos, pero es que son hartos números, no son solamente 1, ni 2, ni 3, son infinitos. Entonces, ya nosotros sabemos que los intervalos o son abiertos o son cerrados o son semiabiertos. En este caso serían abiertos. ¿Por qué? Porque irían desde 3 décimos hasta el infinito. Y cualquier valor que esté entre 3 décimos e infinito es el que me sirve para que cumpla esta condición. ¿Listo? Entonces, siendo así, entonces vamos a colocarla, digamos, como la definición. ¿Cómo van a venir las inecuaciones? Entonces puede estar de la forma a x más b mayor que c. Otra forma, ax más b
menor que C. Otra forma, AX más B mayor o igual que C. Y la última, AX más B menor o igual que C. ¿Listo? Entonces, si yo tengo cualquiera de estas opciones, que es como la parte, digamos, de la definición de una inecuación, entonces yo miro, bueno, está de la primera forma, de la última forma, entonces, ¿qué debo hacer? Despejar el valor de la X. Eso es lo que yo debo hacer. ¿Listo? Bueno, entonces pasamos a realizar un ejercicio. Entonces, vamos con ejercicio 1. Profe, ¿lo puedes dejar un poquito más? Lo copié. Un poquito. Me faltó la última. Ok. Ahí. Ya, profe. Listo. Bueno, entonces vamos con el primer ejercicio. En el primer ejercicio, entonces vamos a tomar el de la página 92. Voy a escribirles acá, página 92. Vamos a revisar el punto número 1A. Vamos a empezar con el 1A. Entonces, ese ejercicio nos indica que hay que resolver la siguiente inecuación. Entonces nos dice x menos 3 es menor que 11 menos x. Entonces, fijémonos acá en este caso que lo primero que yo debo hacer para poder desarrollar esa inecuación es pasar todas las variables, y acá en este caso digo todas las variables, pero solamente va a ser con respecto a la misma variable, porque no estamos trabajando dos variables. El título nos dice que es inecuaciones lineales con una incógnita, pero una incógnita significa que pueden haber dos o tres, pero de la misma letra, ¿cierto? Como es en este caso. En este caso estamos trabajando con la incógnita X, que está en los dos términos, o bueno, sí, en los dos miembros, tanto el miembro izquierdo como el miembro derecho, pero pues hay que despejarlo. Entonces, como todas las variables deben estar o al lado derecho o al lado izquierdo, pues normalmente nosotros siempre dejamos todo al lado izquierdo. Entonces vamos a transponer los términos. X es el valor que yo tengo en la parte derecha, en la parte izquierda. Ahora, lo que yo tengo en la parte derecha, que es este menos X que está restando, pues lo debo pasar al lado izquierdo a sumar, o sea, más X. ¿Listo? Le coloco el signo de la desigualdad, que es menor. Dejo el 11 porque ese se debe colocar de primeras. Lo que está en la parte derecha se deja primero y luego se transpone el término. ¿Qué término vamos a transponer? Pues el número 3, menos 3. Está restando, debe pasar al otro lado a sumar, o sea, quedaría más 3. Ahora, X más X les daría 2X. ¿Menor a quién? A 14, ¿cierto? 11 más 3, 14. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Recuerden que el objetivo es despejar el valor de la X. Entonces, si X está acompañada por el coeficiente del 2, entonces quiere decir que ese 2 está multiplicando y lo debo pasar al otro lado a dividir. Pero fíjense que estamos utilizando la propiedad número, si no estoy mal, la propiedad número 4, donde me dice que yo puedo pasar a multiplicar o a dividir a ambos términos, pero la desigualdad no va a cambiar. Entonces, X es menor que 14 dividido entre 2. Pero X es menor que, simplifico, y es menor que 7. ¿Qué me está indicando acá este intervalo? Entonces, de una vez voy a colocar el intervalo y a graficar. Si X es menor que 7, vamos con Carlos. Entonces, ¿cómo colocaría ese intervalo, Carlos? ¿Cuáles serían realmente todos esos números que son los X menores que 7? ¿Cómo colocaría ese intervalo? ¿Quedaría abierto? Ese intervalo, ¿cómo quedaría? ¿Abierto, cerrado, semiabierto? ¿Cómo se podría colocar ese intervalo? Para que me represente los X menores que 7.
sé, profe. Dígame el número que usted crea, o si es un número, o si son varios números, o qué conjunto. ¿Cuáles son el número X que sea menor que 7? Menciónemelos. Pues podría ser 6, 5 y eso, ¿no? Por eso. O sea, si son esos, ¿cómo los escribiría en forma de intervalo? Eso me he abierto, así. Abierto y el otro cerrado. Abierto y cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque son menores que 7, ¿no? Pero acuérdense que es cerrado cuando dice menor o igual. Ah, sí. Abierto y abierto. Abierto y abierto. Pero entonces, si es abierto y abierto, aquí, ya, los tengo los dos abiertos. Me imagino que debe haber una coma, porque es como si fuera una coordenada, ¿cierto? Obvio. ¿Dónde coloco el 7? ¿Adelante, en el primero, después de la coma? ¿En dónde? Después de la coma. Y adelante de la coma, ¿qué hay? Pues. ¿Infinito qué? ¿Positivo o negativo? Pues no sé. Porque en algún momento pues van a llegar a ser negativos, pero pues. No sé, profe. Yo colaboro mucho. Menos infinito. Porque si dice que son los X menores que el 7, pues quiere decir que el intervalo iría desde menos infinito hasta el valor de 7. ¿Cómo lo voy a pintar en la recta numérica? Entonces va, en este caso, colocamos el 7 va abierto y todos estos números que yo tengo acá son los que me sirven. ¿Para qué? Para que cumpla con esta condición. Ahora vamos a mirar con cualquier número de los que yo pinte a continuación. Pongamos, por ejemplo, el menos 5. ¿Menos 5 no es menor que 7? ¿Sí, niños, o no? ¿Me aprenden el micrófono, por favor, porque no los escucho? Sí, profe. Sí, profe. Sí, se cumple la condición, ¿cierto? Ah, bueno, pero miremos un número que no cumpla la condición. ¿Qué número sería? El 8. ¿8 es menor que 7? No, ¿cierto? Entonces, ese número no me cumple la condición. Eso es lo que ustedes podrían mirar y revisar. Entonces, primer paso, desarrollar la inecuación. Cuando yo la desarrolle, me va a dar un número en donde me diga X es mayor que 7 o es menor que 7 o es mayor o igual o menor o igual, digamos, que cualquier otro número. Después, pues tengo que mirar cuál es el intervalo que a mí me sirve. Entonces tengo que mirar. Si yo digo los menores que 7, pues yo digo desde el 7 hacia atrás, o sea, todos los infinitos negativos. Por lo tanto, pues yo voy a colocar el intervalo, como me está diciendo solamente que es menor, entonces pues va a quedar abierto en el 7 y va a colocarse hasta el menos infinito. ¿Cómo lo voy a pintar en la recta numérica? Pues entonces la flecha debe ir para la izquierda y puede empezar con que empiece. Por ejemplo, acá no es necesario colocarle la flecha, no es necesario. ¿Por qué? Porque simplemente empezó desde el valor de 7 y como es abierto queda pintado. Puedo ponerle la flecha así como la tengo, pero tendríamos el valor de 7 abierto y todo lo que yo voy a pintar, que es lo que pinté así como en forma de gusanito, hasta el menos infinito. Acá queda menos infinito. Realmente esa sería la gráfica de la recta que pertenece a ese intervalo. Y sin embargo, pues tengo que comprobarlo, ¿cierto? Cojo uno de los valores que yo seleccioné y coloreé y digo, bueno, si es o no es. Y miro el otro, que es como la oposición, para saber si estoy bien o no, si es correcto. ¿Listo? ¿Hasta ahí se entendió? Niños, Sí. Sí, señora. ¿solamente uno entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Sí, muy profe. bien, muy bien. Listo. Vamos con... ¿Ya copiaron o puedo pasar al siguiente? ¿O alguien falta por copiar? Espera un poco. Ok. ¿Era necesario hacer la gráfica, la recta? Sí, lo que yo copié, todo lo vamos a colocar. La respuesta, el intervalo, la gráfica y la comprobación. Son 4 cositas, ¿listo? Que eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. 4 cosas. Encontrar la respuesta, realizar el intervalo, mirar cómo queda el intervalo,
Sin embargo, pues acá podemos colocar, sabemos que es intervalo, en este caso sería un intervalo infinito abierto, ¿cierto? Infinito abierto. Bueno, simplemente es un intervalo infinito. Y hacemos la gráfica y comprobamos con un dato. Este tema también entra en la bimestral, ¿listo? Hasta aquí entraría. No olviden que hoy tenemos el refuerzo para geometría. Entonces, por favor, a todos los espero esta tarde. Bueno, a las 5 de la tarde tenemos el refuerzo. Entonces, ya saben quiénes son los que deben venir obligatorio, pero además de eso están invitados todos. ¿Y por qué link se entraría? El mismo de acá, el que entraron por este medio. Bueno. Es el mismo. Bueno, entonces vamos con el siguiente. Vamos con el número 2, ejercicio número 2. Ahora vamos a mirar otro tipo de inecuaciones, que ya tiene, digamos, la desigualdad ya se va a cumplir para dos lados. ¿Qué significa? E2. Entonces, igual, vamos a resolver la inecuación. Acá en este caso, tendríamos menos 3 menor o igual que 2x más 7 y menor que 11. Fíjense que acá este tipo de desigualdad es la que me está indicando intervalos, por ejemplo, abiertos o cerrados, ¿cierto? Mientras que en el ejercicio anterior, en este ejercicio, nosotros simplemente vamos a encontrar intervalos infinitos. ¿Por qué? Porque va a tener, en alguno de los dos casos, va a tener o bien de infinito positivo o bien infinito negativo, pero siempre vamos a tender a infinito o infinito negativo en este tipo de desigualdades. En el segundo tipo de las inecuaciones, entonces ya tendríamos, son intervalos que me van a representar o abiertos o cerrados, en donde yo estoy diciendo pues que la X van a estar entre un número y el otro, ¿cierto? Listo. Pero igualmente se debe desarrollar de la misma forma. Tengo que despejar el valor de la X. Lo único es que el valor de la X acá en este tipo de desigualdades debe quedar es en la mitad la X, porque acuérdense que es un tipo de intervalo abierto o cerrado. Entonces, lo primero que debo hacer es este positivo que es más 7, lo debo pasar, pero se debe pasar a ambos lados. ¿Listo? No puedo trabajar solo al lado izquierdo o al lado derecho. Se debe pasar a restar a ambos lados de la desigualdad, lo cual me quedaría menos 3, le resto 7, menor o igual a 2x menor que 11 menos 7. Entonces, fíjense que pasamos a restar a ambos lados de la desigualdad. Lo que estaba aquí sumando se debe pasar a ambos lados a restar. Listo. Una vez que tengamos eso, pues entonces lo vamos a ir desarrollando. Menos 3 menos 7 daría menos 10. Menor o igual que 2x y menor 11 menos 7 les da 4. Ahora, ¿qué debo hacer? Este que está multiplicando, este 2 que está multiplicando, pues lo debo pasar a ambos lados a dividir. ¿Qué me quedaría? Menos 10 medios menor o igual que x y menor que 4 medios. Fíjense que estamos trabajando aquí en este caso la propiedad número 1, en donde va a pasar a restar a ambos lados, y la propiedad número 4, que dice que se pasa a dividir en ambos lados. Esa es la propiedad que estamos utilizando, la 1, pero también la 4. Listo, simplificamos. ¿Qué les quedaría? Acá les quedaría menos 5 menor o igual que x y menor que 2. 2. Listo, muy bien. Laura Balaguera.
Entonces, ¿cómo nos quedaría ese intervalo? Quedaría Acuérdate que va a ser o abierto o cerrado, o semiabierto. O sea, lo escogemos abierto, ¿sí? Por eso hay tres condiciones, o puede quedar abierto, o puede quedar cerrado, o puede quedar semiabierto. Pero del tipo de infinito no puede quedar. Entonces, ¿cómo quedaría? Con el paréntesis, no sé cómo se llama el ¿Abierto o paréntesis. cerrado? Cerrado. El Eso. cerrado, empezando con cerrado. Muy bien. Menos 5. Menos 5, Sí. coma, 2 abierto. Perfecto. Fíjense que acá me está diciendo que la X va a estar entre menos 5 y 2, pero el menos 5 está cerrado y el 2 está abierto. Entonces vamos a colocar la gráfica. Acá pues colocamos para ambos lados la flecha, porque igual tiene valores tanto positivos como negativos. Ubicamos el valor del menos 5 por acá, ubicamos el valor del 2 por acá, por este lado, conservando pues las magnitudes, o sea, la misma distancia. Entonces por acá estaría el 0, entonces ustedes cuentan que realmente haya 2, acá cuentan realmente que hayan 5, ¿no? Listo. Listo. Entonces aquí vamos a colocar, como es cerrado el menos 5, entonces ya saben que le hacemos un círculo pintado y en el caso del 2 le vamos a colocar el círculo abierto. ¿Cuáles son esos números que están entre el menos 5 y el 2? Voy a pintarlos, estos que están acá, ¿cierto? Todos estos números. Acá voy a colocar una rayita, listo, muy bien. Entonces, todos esos números son los que satisfacen a esa inecuación. Dana, dime cuál valor para hacer la comprobación que sí sea correcta. ¿Cómo así, profe? Cambia el valor de la X por un dato que esté entre menos 5 y 2, para indicar que menos 5 es menor o igual que ¿quién? Menos 3. Menos 3, pero ese menos 3 es menor que 2. O sea que sí se cumple. Eso es lo que estamos mirando. Hay que hacer la comprobación. Ahora indícame un valor que no se cumpla. Menos 5 es menor o igual que ¿quién? 4. Que 4, pero 4 no es menor que 2. O sea, se puede cumplir para la primera desigualdad que menos 5 sí es menor o igual que 4, pero 4 no es menor que 2. O sea, que no se cumple el valor de 4. Y fíjense que el valor de 4 lo vamos a tener por acá en esto. Y no se cumple porque no está dentro de lo que nosotros señalamos como el conjunto que es de menos 5 hasta 2. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Bueno, preguntas, dudas hasta acá. ¿Qué tienen de dudas? Ahí como en el intervalo de menos 5,2. Sí, sí. Yo lo había hecho y pues me había quedado al revés. Bueno, Pero digamos no que entiendo, o sea, ahí tendrías que tener sentido porque primero irían los valores negativos y después van los valores positivos. ¿Listo? no, o sea, el corchete. Ah, ya. Entonces, fíjate que aquí voy a señalarte. Entonces, en el caso de cuando es menor o igual, creo que es cuando tú me dices. Acá dice que es menor o igual. Acuérdate que cuando dice que es igual, significa que es cerrado, cerrado. Pero cuando solamente está el símbolo de menor, significa que es abierto. ¿Listo? Creo que es en ese caso, ¿sí, Dana? Sí, profe. Ok. Gracias. Siempre cuando nosotros vayamos a colocar que el intervalo va a ser abierto, cerrado o semiabierto, siempre va a quedar de esta forma. ¿Listo? Entonces ya sabemos que cuando dice menor o igual en los dos lados, entonces quiere decir que son cerrados. Cuando son ambos menores, quiere decir que son abiertos. Pero cuando ya está de esta forma, que uno es abierto o cerrado y abierto, entonces ya serían semiabiertos. ¿Listo? Y lo que les decía, si está de esta forma, o sea que solo tiene una desigualdad, entonces solamente van a quedar infinitos. ¿Listo?
o el infinito positivo o el infinito negativo o abierto o cerrado, que hay 4 formas de graficar los infinitos. ¿Listo? Bueno, hasta ahí vamos bien, niños. Listo. Entonces, cada uno va a tratar de desarrollar el 1C. Vamos con el 1C. A ver cómo les queda esos intervalos. Cada uno va a desarrollar el 1 de la página 92, el 1C. Voy a escribirlo acá por si de pronto hay alguien que no lo tiene en el libro. O no tiene el libro, más bien. Hay algo que no pueden olvidar, que es la propiedad número 5, en donde me dice que si yo voy a multiplicar o a dividir por un número negativo, debe cambiar la desigualdad. No lo olviden. No sé si sea este caso o después iremos mirando otro ejercicio donde esté ese caso. Bueno, para como no demorarnos tanto, entonces empecemos con Juan Andrés. Entonces voy a ir por partes. ¿Qué se debe hacer de primeras, Juan Andrés? Ubicar los datos o poner los datos. Bueno, ve indicándome, yo voy colocando lo que tú me digas. Sí, profe, espere. Rápido porque si no, no nos alcanza el tiempo. Profe, ¿me puede decir qué hora era la página? Que es que ya se me perdió. Página 91. Lo tengo copiado en el tablero, míralo. Ah. Es la 92. Ah, perdón. Ah, sí. 92. Página 92, X más 4. ¿Qué debo hacer? Primero escribir los datos. Pero ya los tengo en Sí, el ya tablero. lo escribí. Pues será ahí. La 3X, pasarla a restar menos X. Listo. Menor o igual que menos 1, menos que 4, menos 4. Laura Balaguera, continúa. Ahí quedaría menos 2x Muy bien, menor o igual que menos 5. muy bien. Fíjense aquí en este caso, yo no lo había dicho, pero no sabía que me iba a dar negativo. Ojo con esto y eso debe ser muy importante para que ustedes por favor le hagan una nube y no lo olviden. Como yo estoy multiplicando acá la X por un número que es negativo y está multiplicando, propiedad, voy a escribirles acá, propiedad 5. No lo olviden porque esta es muy importante. Esa propiedad me dice que cuando yo voy a pasar a dividir al otro lado, debe cambiar la desigualdad. Si yo no le cambio la desigualdad, todo lo que vaya a colocar en el intervalo me va a quedar mal, no va a coincidir con lo que yo tengo. Significa, acá en este caso, que X es mayor o igual, porque tiene que cambiar la desigualdad, menos 5 dividido entre menos 2. Pero X es mayor o igual que 5 medios, porque negativo con negativo me va a dar positivo. ¿Listo? ¿Cuál es ese intervalo? Vamos con quién, con Jorge. Jorge, ¿cómo quedaría ese intervalo? Jorge, tienes un minuto, rápido. Ya. Como los habíamos hecho antes, o sea, lo de... ¿Sí? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo pintaríamos ese intervalo? Sabemos que debe dar para el infinito, o bien positivo o bien negativo, porque acuérdate que solo tenemos un lado de la desigualdad. Si X es mayor o igual que 5 medios, ¿coloco el 5 medios de primeras o de segundas? Acá tengo la coma. Mayor o igual que el 5 medio, entonces ¿de segundas? No. No, de primero. 5 medios, coma, ¿qué? 5 medios, coma... ¿Va para dónde? ¿Para el infinito negativo o para el infinito positivo? infinito positivo. Eso, muy bien. Ahora, ¿el intervalo es abierto o es cerrado?
el intervalo es cerrado. Aquí cerrado y acá siempre debe ir Por abierto. eso en ese abierto, porque es Muy infinito y bien. no puede Es infinito. cerrar. Perfecto, muy bien. Listo, ahora sí vamos a mirar. ¿Y cómo hacemos para comprobar? Pues simplemente le vamos a dar un valor. 5 medios, acá en este caso, pues es 2.5, ¿cierto? Entonces, démosle valores, por ejemplo, de 1. 1 está contenido entre 5 hasta... Ah, no, mentiras. Démosle el valor de 3, porque 5 medios es 2.5. Entonces, si yo le doy el valor de 3, vamos a hacer la comprobación. Entonces, 3 aquí, vamos a comprobar con este. 3 más 4 les da 7 y 7 es menor o igual que, dijimos que 3, ¿cierto? 3 por 3, 9, menos 1, 8. 7 es menor o igual que 8. Entonces, quiere decir que sí está bien. Con eso estamos haciendo la comprobación. Si yo no le hubiera cambiado el signo, pues obviamente me va a dar 7 mayor o igual que 8. Ahí estaría mal, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que mirar. Si no se cambia el signo, pues no me va a dar la desigualdad, me va a quedar mal. ¿Listo? Bueno. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señora. ¿Bien hasta ahí? Bueno, igual en la próxima clase vamos a seguir haciendo más ejercicios, pues para, digamos que, tener ahí más ejercicios por desarrollar y ver qué sucede con esos intervalos. ¿Listo, niños? Entonces, hasta ahí los dejo, juiciosos. No lo olviden esta tarde, por favor, al refuerzo todos en lo posible. ¿Listo? Chao, niños, juiciosos y que estén muy bien. Chao, chao.